Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio del día de hoy. Estamos en el capítulo 15 del libro de Mateo y vamos a continuar después del día de ayer, haber aprendido acerca de esa mujer que hasta ahora a mí me sigue como que ayudando. Sigo recordando, sigo meditando justamente en la fe de esta mujer, cómo Dios actúa en la vida de nosotros. Así que Dios siga bendiciéndonos con su palabra a cada momento para que podamos seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a ir al capítulo 15, estamos en el capítulo 15 de Mateo, pero vamos a ir al versículo 29. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que pasó después? Dice el versículo 29. Pasó Jesús de allí, es decir, de Tiro y Sidón, y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Jesús, en el Evangelio de Marcos tiene un poquito más detalle, el mismo relato, pero en el Evangelio de Marcos dice que Jesús pasó del norte. Tiro y Sidón estaban al norte, el norte de Israel. Entonces se fue hasta Decápolis, era una confederación de 10 ciudades griegas, donde obviamente estaban cuidados o de alguna forma pertenecían también al dominio de los judíos. Pero había gente completamente griega, gentil, en Decápolis. Luego de ahí pasó hasta el mar de Galilea, empezó a rondar, empezó no a irse directo desde Tiro y Sidón hasta Galilea, sino que empezó a dar vueltas para poder aprovechar, dicen también algunos comentaristas, para poder estar más con sus discípulos. Jesús ya era casi los últimos tiempos donde podía estar libremente con sus discípulos, porque después iba ya a empezar su viaje a Jerusalén, donde iba a pasar los últimos momentos y donde tenía que morir en el Calvario por nosotros. Así que pasó una ronda, pasó por muchos pueblos, se fue por Decápolis y luego pasó junto al mar de Galilea. Luego ahí, dice el texto, que subiendo al monte se sentó allí, subiendo al monte. Yo creo que todos nos acordamos de que cuando Jesús subía al monte, generalmente era para poder orar. El Señor le gustaba estar a solas con el Señor diariamente. A veces estaba con sus discípulos, pero después Él tenía que estar solo con su Padre Celestial orando. Así que subir al monte, por lo menos a mí, siempre trato de asociarlo con la oración, con estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Bueno, Jesús en este caso no subió a la cumbre de ese monte, sino que aparentemente subió unos cuantos metros arriba, de manera que la gente pudiera verlo, pero también pudiera la gente escuchar lo que Jesús decía. Se sentó allí, no estaba apurado el Señor, estaba tranquilo, sentando y muy probablemente tal vez enseñando, ¿no? Porque los rabinos, los maestros en esa época, acostumbraban a enseñar sentados ellos y sus discípulos también pudieran escuchar, porque era algo que tenía que ser muy importante, la transmisión de esa enseñanza. Luego el versículo 30 dice algo muy interesante. Y es interesante pero no extraño, porque siempre ha pasado esto. Dice el versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo. O sea, había gente que se acercó, pero también esa gente trajo otra gente, pero esta gente eran cojos, eran ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Jesús seguramente estaba a una distancia considerable del monte, entonces la gente que venía no solamente era gente de ese lugar de Galilea, gente judía, también había gente gentil de Decápolis. Es muy probable que hubieran venido mucha gente para poder venir y de alguna manera recibir el milagro del Señor, escuchar las enseñanzas sobre todo del Señor. Entonces Jesús estaba ahí. Mucha gente. Y Jesús estaba enseñándoles, pero también teniendo compasión de esa gente. Y a toda esa gente Jesús los sanó. Ahora, no sabemos si esa gente recibió a Cristo como Señor y Salvador. No sabemos si solamente han venido para recibir un milagro y después irse a sus casas y hacer como si nada hubiera pasado. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús sanó a todos. Jesús sanó
a todos, la compasión de nuestro Señor. Luego dice el versículo 31, de manera que la multitud, al ver todos esos milagros, a los ciegos ya estar viendo, los cojos empezar a caminar, a saltar, los mancos a ser sanados, los enfermos también de alguna manera, o los mudos en este caso también poder hablar, la gente que seguramente traía gente que no podía hablar, Jesús los sanó y esa gente se iba hablando o estaba en ese lugar. Era una situación que tal vez nosotros nunca hemos visto, pero donde estaba ocurriendo milagros que nunca ocurrieron, mejor dicho, en Israel. Entonces la gente estaba maravillada y eso es lo que de alguna manera nos dice el versículo 31. De manera que la gente o la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. El hecho de que la gente viera a los ciegos ver, los cojos andar, etc., hacía que glorificaran al Dios de Israel. ¿Pero por qué dice Dios de Israel? Porque es muy probable que la gente en este lugar no era judía. Era tal vez de esos lugares cercanos de la frontera entre Israel y esas ciudades paganas. Pero conocían del Dios de Israel. Entonces al traer esa gente, los gentiles, al traer a Jesús, los enfermos, y ser sanados, glorificaban al Dios de Israel. Y eso es lo que pasa generalmente, hermanos míos, cuando se ve la gloria del Señor o un milagro en la vida de uno. No necesariamente un milagro físico, pero sobre todo un milagro espiritual, ¿no? Que de repente hayamos conocido a nuestro Señor y Él empieza a renovar nuestro corazón, Él empieza a limpiar nuestra mente, nuestra actitud, nos da amor, nos da gozo, nos da paciencia. Somos tan diferentes a la persona que éramos antes y ahora somos pero tan diferentes que la gente glorifica a Dios y dice, ¿de verdad que tú has cambiado? ¿De verdad que tú has cambiado? Desde que has conocido a Cristo, desde que estás yendo a la iglesia, desde que estás leyendo la Biblia, desde que estás orando, eres diferente. Tiene que causar que la gente pueda glorificar no a nosotros, sino glorificar a Dios. Ahora, algo muy interesante también que aclarar es que puede surgir la pregunta, si la gente gentil que vino a Jesús fue sanada, entonces ¿dónde estaba lo que Jesús le dijo a la mujer cananea, ¿no? Cuando Jesús le dijo solamente he venido a las ovejas perdidas de Israel. No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces, ¿no era verdad eso? Porque gente gentil era sanada. Entonces, algunos comentaristas también explican esto, y yo creo que también va por ese lado, de que al decir eso, el Señor Jesús no era algo rígido, no era como una regla fija, era yo he venido solamente por los judíos y nadie más. No, la misión era venir por los judíos, pero también por las demás personas. Porque Jesús sanó al siervo del centurión, que era romano. Jesús sanó a muchos otros que no eran judíos. Ahora, eso obviamente era por la compasión que tenía Jesús y era como una muestra, una pequeña muestra de lo que iba a pasar en el futuro con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo iba a ser el apóstol de los gentiles, con los demás apóstoles, etc. De manera que Jesús no era como los fariseos que decían, esto es así y así se tiene que hacer, y aunque esté sufriendo esa mujer con su hija, aunque esté clamándome, no la voy a ayudar. No, el Señor sabía qué es lo que vino a hacer, sanó, curó, ayudó a gente que no era judía, pero fue como una muestra de compasión, porque Él vino principalmente a poder morir, a poder comprar esa sanidad, esos milagros en la cruz del Calvario para nosotros. De manera que Jesús tenía tanta compasión, empezó a mostrar lo que iba a pasar en el futuro, de que los gentiles también iban a formar parte de la familia espiritual de Cristo y también las bendiciones
que íbamos a recibir, se dio. Ahora nosotros tenemos de igual manera al Espíritu de Dios en nosotros, hemos recibido también la adopción de ser hijos de Dios, hemos recibido la esperanza de poder estar allá arriba a la diestra del Padre Celestial. ¿Qué podemos aprender, como siempre, de estos textos y versículos? Bueno, yo creo que podemos aprender por lo menos tres cosas. Tres cosas. En primer lugar, cuando subimos al monte de oración, podemos ver mucho mejor, descansar y tener compasión de las personas. Bueno, quiero aprovechar que Jesús subió al monte de oración para poder recalcar también de que tenemos que aprovechar estas oportunidades para poder reafirmar, recordar la importancia de la oración en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos, pero de verdad, entender que la oración tiene que ser como el aire que respiramos, que no sea un mandamiento, sino una necesidad para todo cristiano genuino. Que si nosotros no tenemos ganas de orar, que si nosotros estamos descuidando nuestro tiempo de oración, de verdad, eso es algo peligroso. Una persona genuinamente cristiana que ha sido nacida de nuevo, siempre va a tener el deseo, va a tener la necesidad de poder orar, de poder hablar con nuestro Padre Celestial. Pero como tenemos la vieja naturaleza va a impedir que hagamos eso, de manera que vamos a tener que luchar y tenemos que pedir al Señor para que nos ayude para poder vencer esa lucha y que podamos de verdad orar y subir al monte de la oración que cuesta, porque en el monte de la oración vamos a ver el panorama mucho mejor. Cuando uno ora, de verdad, el Señor obra en ese momento. Como que clarifica nuestras ideas, clarifica nuestros pensamientos. El Señor, al momento de orar, en medio de la oración que nosotros hacemos, el Señor empieza a ponernos deseos, empieza a ponernos sentimientos, empieza a quitar algunas cosas que tal vez antes teníamos. No sé cómo hace, es algo divino, es algo maravilloso que el Señor hace, pero de verdad, cuando uno ora empieza a descansar, empieza a acomodarse las ideas. Tal vez teníamos algún problema y el Señor en medio de la oración, cuando uno ora, el Señor pone algunas ideas, intenciones en nuestro corazón para que podamos solucionar ese problema. La oración tiene todo eso y nos ayuda a ver la situación de una manera diferente. Ya no la vemos de abajo, ¿verdad? Como que la gente lo ve, sino podemos subir un poquito al monte de la oración y podemos ver las situaciones de una manera diferente, como Dios quiere que la veamos. Pero también subir al monte implica que podamos tener compasión. Yo creo que cuando uno intercede y cuando uno ora, es cuando puede ablandar su corazón para que pueda tener compasión y esa compasión pueda crecer y pueda notarse en las demás personas o para con las demás personas. Cuando uno empieza a orar, de verdad se acuerda de su familia, de sus hermanos y le pide a Dios, le ruega a Dios, Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayuda a mi padre, a mi madre, ayuda a mis hijos. Y empieza el corazón a ablandarse. De verdad, la oración tiene tantos beneficios, hermano mío, que yo le animo, le exhorto, no sé cómo decirle, pero le ruego que no deje de orar. No deje de orar. En segundo lugar, podemos aprender también que siempre llevemos nuestra ceguera y nuestras incapacidades a los pies de Cristo y rogarle, Señor, sáname. Este texto también nos enseña de verdad a que cada deficiencia que veamos en nuestras vidas, cada incapacidad que veamos en nuestras vidas por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, uno se da cuenta la realidad, la condición en la que uno está. Y cuando veamos que de verdad no podemos ver como Cristo quiere que veamos, cuando veamos que nuestros ojos no son tan espirituales, cuando en nuestro corazón de verdad hay egoísmo, hay envidia, cada vez que veamos eso, podamos llevarlo inmediatamente a los pies de Cristo y decirle, Señor, sáname. Sana mi envidia, Señor. Sana mi egoísmo. Sana, Señor, mi indolencia, mi pereza. Señor, ayúdame. Yo no quiero estar así.
Yo no quiero estar así. Yo quiero caminar en la oración y en la palabra. Yo quiero caminar espiritualmente. Quiero crecer espiritualmente. Quiero amar de verdad. Quiero no tener envidia cuando un amigo, cuando un hermano, cuando alguien es bendecido y yo no. No quiero tener envidia. Quiero alegrarme más bien cuando tú bendices a las demás personas. Que cada defecto, hermano, que cada cosa que veamos en nosotros que está mal, podamos llevarlo inmediatamente a los pies de Cristo para que Él nos sane. Y Él nos sanará, nos sanará. Pero no vamos a poder darnos cuenta de cómo está nuestro corazón, de qué incapacidades tenemos, si no estamos leyendo su palabra. Su palabra es como un espejo para nosotros que nos muestra cómo está nuestro corazón. Y en tercer lugar, esto es un poco largo, pero espero que lo entienda. Dice, podemos aprender cuando las personas vean que antes, cuando vean que antes éramos, por ejemplo, ciegos, pero ahora ya empezamos a ver, que la gente vea que antes, por ejemplo, no podíamos oír el clamor del corazón de nuestros seres queridos y que ahora el Señor nos ha dado un nuevo corazón que ya puede llorar con los que lloran y se goza con los que se gozan, que la gente al ver esos cambios en nosotros glorifiquen a Dios. Que glorifiquen a Dios. Que ese es el objetivo también de poder manifestar esos milagros, esa renovación en nuestras vidas. Antes éramos incapaces de poder ver la realidad. Antes solamente veíamos por nosotros mismos. Antes veíamos solamente las cosas de manera temporal, de manera terrenal. No nos importaba la eternidad. Decíamos, yo quiero beber, comer y beber y luego morirme, porque es lo único que voy a hacer, ¿no? Pero una vez que hemos conocido al Señor, una vez que el Señor ha abierto nuestros ojos, nos hemos dado cuenta que esta vida no solamente es este mundo, no solamente vamos a vivir en esta tierra y luego vamos a morir y desaparecer, no, nos dimos cuenta que hay una eternidad, que hay un Dios, que nos hemos dado cuenta de nuestra condición pecaminosa, que estábamos yendo por las sendas del pecado, de la vanidad, sin darnos cuenta e íbamos a parar al castigo eterno. Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros. Abrió nuestros ojos, nos hizo dar cuenta a dónde estábamos yendo, nos dio la esperanza de que puede limpiar nuestros pecados. Fuimos a la cruz del Calvario, le pedimos que nos limpie, nos limpió, nos hizo hijos suyos. Todo eso empezó a cambiar nuestra vida, empezamos a ver las cosas de diferente forma. Ya no nos importaban las cosas tanto de este mundo, empezamos a mirar más allá, las cosas eternas, las cosas que importan. Y la gente nota eso, como que ya dejamos de estar tan afanados por el dinero, por enriquecernos. Estamos tan afanados por las cosas, ya no estamos tan afanados, mejor dicho, por las cosas temporales. Estamos más bien afanados por las cosas eternas. Estamos afanados por poder conocer más a nuestro Señor, por poder orar más, por poder ayudar a gente, a las personas, para que conozcan a nuestro Salvador, de manera que esas personas también puedan ser salvas. Estamos más interesados en ello porque esas cosas son eternas, esas cosas son las que perduran. Las cosas de este mundo van a pasar. Y cuando la gente se da cuenta de eso, ya empezamos a vivir más tranquilos, más prudentemente. Empezamos a caminar ya no tanto con esa ostentación, ya no estamos tan preocupados, como no me acuerdo quién decía, pero decía, ya no tenemos tanto barro en nuestros pies. Cuando uno camina por medio del barro, ¿no? Empieza a caminar y se ensucia obviamente sus pies, y a medida que va caminando en el barro, sus pies empiezan a volverse más pesados porque el barro se pega al zapato. Entonces, mientras caminamos es más pesado y más pesado y más pesado. Bueno, cuando nosotros caminamos en este mundo y en las cosas de este mundo, vamos a ver que nuestra vida va a ser más pesada porque las cosas, el barro de este mundo, los deleites de este mundo se van a pegar en nuestros zapatos. Así que mientras vamos por este mundo, nuestro caminar va a ser más lento. Pero si nos sacamos ese zapato,
Si ya nos sacamos y andamos, ya no por el barro del mundo, sino caminamos por las piedras del camino angosto, vamos a empezar a andar más ligero. Más ligero. Y la gente lo va a notar. Menos preocupación, menos afán y todas esas cosas. Pero no solamente eso, sino que la gente también va a poder notar que Dios sanó nuestra cojera de nuestro corazón, de nuestra alma, que tal vez antes no podíamos escuchar, por ejemplo, no escuchar físicamente, escuchar espiritualmente el corazón de nuestros seres queridos. El corazón de nuestros seres queridos, los que tienen esposos, los que tienen pareja, los que son matrimonio, los que tienen padres. A veces los corazones de nuestros seres queridos a veces claman, sin que hablen, pero claman, para que podamos ayudarles, para que les prestemos más atención, pero como nuestros oídos espirituales estaban tapados, no nos importaban. Y decíamos, no sé por qué estás así, no sé por qué estás así, yo no entiendo. ¿Por qué no me dices lo que te falta? No entiendo. Y a veces las personas no lo dicen, pero no, con su corazón está gritando que nosotros le ayudemos o que podamos cambiar algo, pero como nuestros oídos espirituales estaban tapados, estábamos sordos. Hasta que vinimos a Cristo. Cristo nos trajo, nos limpió, nos sanó y ahora ya empezamos a escuchar las necesidades de nuestros seres queridos, las necesidades de nuestros padres, las necesidades de nuestros hermanos, de la esposa, del esposo, de la gente a nuestro alrededor, sin que nos digan. Empezamos a ver lo que les falta, qué necesita. Empezamos a ser más sensibles. Y cuando la gente vea eso, que no glorifique a la iglesia, que no glorifique ni a los líderes, que glorifique a Dios, que ese sea nuestro objetivo, que si la gente nos pregunta, oye, ¿cómo has logrado cambiar? ¿Qué ha pasado? Nosotros podamos mostrarles a Cristo que he llevado mi corazón roto, que he llevado, no mi corazón, mi vida, mi alma estaba rota. Lo llevé a los pies de Cristo y Cristo lo sanó. Me dio un corazón nuevo, me dio un corazón nuevo, vida nueva y ahora vida en abundancia. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a que podamos mostrar lo que hizo Cristo en nosotros, que cada día seamos tan diferentes a lo que éramos antes, ¿no? Tan diferentes. Y cuando la gente vea esa diferencia, glorifica a Dios. Pero si la gente no ve esa diferencia, si la gente no ve nada de cambio en nosotros, si seguimos siendo los mismos de antes, ¿cómo van a poder glorificar a Dios? Así que nosotros podamos ser el testimonio vivo de lo que Cristo hizo con nosotros por su muerte en la cruz del Calvario. Bendiciones, querida congregación Kairos, y el día de mañana vamos a terminar este capítulo 15, así el día sábado vamos a estar dando nuestro examen respectivo de este capítulo. Que Dios les bendiga mucho, mucho ánimo y que Dios y su palabra y su espíritu nos inunden cada día más. Bendiciones.